Please listen carefully. José, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Joseph. Muy bien. Gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión porque soy un gran oyente de tu podcast. No, gracias a ti. Oye, que estamos grabando en los estudios de Iberian Media. Sí. Bueno, ¿qué es tu compañía? Pues sí, soy cofundador de Iberian Media hace 9 años. Hace a lo mejor 1 año y medio hemos habilitado infraestructura para el podcasting porque es una tendencia, como tú sabes, imparable. Y bueno, tú ahora que te has pasado al vídeo, pues yo creo que estás en un buen sitio para que esto se oiga y se vea, ¿no? Así es, vamos a ver qué tal. Oye, vamos a meternos en materia. Muy bien. A esto de la radio, ¿cómo se llega? Pues en mi caso, por un accidente maravilloso, porque no hay ningún precedente en mi familia. Mi padre era carpintero, mi madre ama de casa. Hubo un accidente, para mí de una enorme suerte, cuando yo tenía unos 7, 8 años. Bueno, yo creo que de niños todos hemos hecho teatro, ¿no? Es un poco una de las actividades comunes y a mí de alguna manera se me debía dar bien porque mis profesores me liaban en todas las obras que había, ¿no? Entonces hice una obra de teatro con un coprotagonista, con un niño, con otro niño, que hacíamos de viejecitas gallegas y no sé, creo que discutíamos por una gallina o una cosa así, ¿no? Íbamos disfrazados de viejas y tal. Y se ve que la Radio Autonómica de Galicia, yo vivía en Galicia en ese entonces, tenía una sección o un programa en el que iban grabando con unidades móviles obras de teatro infantiles y seleccionaron la nuestra. Y un día aparece en el colegio era muy pequeñito, en una zona rural de Galicia, aparece una furgoneta que es una unidad móvil. Ya estábamos todos como, ¿esto qué es, no? Y nos grabaron en la biblioteca del colegio. Entonces pusieron, pues un poco como aquí, nos pusieron los micrófonos delante y había un magnetófono, que tengo uno igual ahí en la entrada, un magnetófono con una cinta grande dando vueltas. Yo no soy consciente de cómo eso me impactó hasta muchos años después, que empecé a unir los puntos, pero me impactó de tal forma que yo ya no paré de hacer eso. Primero con unas piezas de un juego que había en la época que se llamaba Multihobby, que tenía un taladro, unas tuercas, yo con eso me hacía micrófonos. Y luego me encontré en el desván de casa con un magnetófono pequeñito, con un micrófono que mis padres, mi familia, la familia de mis padres utilizaba cuando ellos emigraron a principios de los 70 a Suiza. Lo utilizaban para cuando una persona viajaba a Suiza, se llevaba una cinta de cassette que grababan prácticamente a toda la aldea saludando, hola, espero que estés bien, tal. Era la manera un poco de oírse, ¿no? Bueno, en mi época también, a finales de los 80, hacíamos eso cuando nos íbamos a vivir fuera. Con cassettes normales, pero bueno, Eso. A la gente joven le sonará a chino esto. Sí, total, porque ahora se hacen una llamada de WhatsApp y se ven, pero en aquella época, en el año 70, no era tan fácil. Y bueno, aquel aparato me fascinó y ahí ya me hice pro, con 8 o 9 años, con aquel magnetófono, ya hacía entrevistas a mis padres y a todo el que viniera por casa, y ya era el niño obsesionado con la radio desde entonces. ¿Y se te pasó cuando llegaste a la adolescencia o lo seguiste cultivando? No, lo seguí cultivando. Otro accidente fortuito maravilloso. A mi padre no le estaba yendo muy bien con la carpintería en aquella época y uno de sus mejores amigos le propuso irse a Lanzarote en el año 88. Yo tenía 11 años. En el año 88 Lanzarote se veía más lejos que ahora. Veías el mapa de Canarias en la tele y era ese paraíso lejano ahí en África, ¿no? Le ofrece trabajar en un apartahotel, mi padre dice que sí, emigra una segunda vez y se lleva a su mujer y a su hijo. Y me planto en un apartahotel que está a punto de abrirse y están montando la discoteca. Tienen una zona de disco para la noche y tal. Y ahí me encuentro una mesa de mezclas y un micrófono dinámico, ya un micrófono un poco como este que tenemos aquí, ¿no? Imagínate el salto cualitativo con 11 años, encontrarme con una mesa de mezclas, con reproductor de vinilos, con CDs, no sé, el CD todavía no había llegado, pero vinilos, cassettes y una mesa de mezclas, y para mí eso fue un salto. Entonces yo me pasaba, el pub abría
a las 8 de la tarde, las horas previas, estaba yo allí, me dejaban, ¿no? Era el hijo de Pepe y le gusta esto, y estaba allí con la mesa de mezcla, tal, que tal, hasta que ya me pude comprar la mía y la instalé en mi habitación. ¿Y qué pensaba tu entorno de todo esto? Que te pasases tanto tiempo ahí jugando con los equipos y grabando cosas que me imagino que nadie escuchaba en ese momento. Pues mira, durante una temporada todo esto lo hice de espaldas a mis padres, porque mis padres cayeron en la tentación de tener unos planes para mí. Ellos pensaban que a lo mejor iba a estudiar periodismo o que me iba a hacer ingeniero de electrónica o algo así. Y hice muchas cosas a escondidas, ¿no? Yo me presenté con mi mejor amigo en aquella época a los 15 años en la emisora del Cabildo de Lanzarote, a pedir que me dieran un programa. Y bueno, la sorpresa fue que el director de la emisora se dio la vuelta, cogió un cuadrante y dijo: a ver, pero vosotros vais al instituto, ¿no? ¿Cuándo queréis hacer el programa? ¿Os puedo dar el viernes por la tarde o el sábado? Y dije: pues las dos. Y anotó en un cuadrante: ¿cómo le queréis llamar al programa? Nos miramos así Luis y yo. No sé, ¿jóvenes qué? Jóvenes 10, de 10. Jóvenes 10, hala, ya tenéis programa. Y así empezamos, nos escuchaba todo el instituto, ¿no? Pero para los profesores era divertido, para los profesores del instituto, y para mis padres era pues una vocación. Mira, mejor que haga eso que haga cualquier otra cosa peor, ¿no? Si le gusta esto. Lo tenían muy interiorizado, pensaban que se me iba a quitar el calentón en algún momento, que iba a madurar, pero muy lejos de eso. Después de los 15 a los 16 paso a Onda Cero, a Onda Cero Lanzarote. Me piden que haga algunas mañanas las desconexiones de Protagonistas de Luis del Olmo, que consistía en estar muy preparado a que llegara una señal sonora y tú en ese momento bajabas la señal que te llegaba de satélite y ponías cuñas locales. En esos momentos yo no iba al instituto. Yo en la parada de autobús que subía al instituto, yo cogía el autobús que iba en sentido contrario a la capital a trabajar o a colaborar, a hacer allí lo que fuera, ¿no? Y esto ya con 17 ya tengo mis propios programas en Onda Cero los sábados por la mañana, y con 19 tomo la decisión, empiezo a manipular las cosas de cierta forma, le digo a mis padres que quiero estudiar sonido, que necesito aprender mejor la técnica. Todo era una excusa para venirme a Madrid, que me dejaran venirme a Madrid. Y eso fue lo que hice en el 96, me vine a Madrid. Ok, a Madrid. ¿Cómo es llegar desde Lanzarote a Madrid en aquella época? Pues yo creo que desde muchos ángulos es una locura, y sin embargo fue todo muy fácil. Todo resultó facilísimo. Yo creo que, viéndolo con perspectiva, declarar tu intención transparentemente, sin ningún complejo y decididamente, te abre muchísimas puertas. Llegar a Madrid fue ilusionante. Me acuerdo muy bien cuando tuve en la mano la llave de mi habitación de la pensión de la calle Puebla en la que estaba. Ahí dije: ahora soy dueño de mi vida. Peregriné por las emisoras de Madrid casi como eso, una peregrinación. Las iba visitando. Yo venía de una isla muy pequeñita. Se me había quedado pequeña con 19 años, ¿no? Entonces visité las grandes cadenas. Pero yo estaba muy, muy, muy enfocado en trabajar en la emisora que en aquel momento era la emisora número 1 musical en España. Era o sea, alguien que tenga más de 30 o 35 años en España entiende las dimensiones de los 40 principales en los años 90. Era el medio que molaba en aquel momento, donde estaban las estrellas de la radio, que te ponía la mejor música. Los 40 era un poco lo más. Y bueno, con mucha inconsciencia, y también entendiendo que o hacía eso, me volvía a Lanzarote, me fui y toqué en la puerta de los 40. Tan pronto llegué. O sea, hice guardia un día en el Pans & Company que estaba enfrente, viendo un poco cómo se movían las cosas, viendo quién entraba y quién salía. Vi entrar a todas las estrellas que yo admiraba. Te hablo de Joaquín Luqui, en paz descanse, que era una eminencia, Tony Aguilar, Fernandisco, Juan Ortega, la gente de la época. Yo tenía una pequeña conexión con Juanma porque le había llamado desde Lanzarote. Muy brevemente te cuento, en Lanzarote no había 40 principales. Y solo podíamos escuchar 40 principales 2 o 3 veces al año, cuando soplaba el viento de una determinada forma que traía la señal desde Las Palmas, que allí sí había un poste de los 40.
Entonces, yo me subí a lo alto de una montaña, que era donde mejor sonaba, a las afueras de mi pueblo, y me quedaba todo el día y toda la noche escuchando los 40. Pero no había. Entonces, bueno, pero igualmente, si alguien quería trabajar, si alguien soñaba con trabajar en la radio musical en esa época, eran los 40, y la forma en la que yo lo hice, no sé muy bien por qué, pero la forma en que lo hice fue tocar a la puerta de los 40, hacerle una visita a Juanma. Estuve viendo cómo hacía el programa y me dice, tienes buena voz. Mira, tengo una entrevista a un grupo musical y hay que doblarla. Entonces, como el grupo son 4 o 5, mira, te vas a doblar a uno. Y me entrega un folio con unos textos. Me dice, métete en la sala de producción y lo grabas en el ordenador. Esto, en el año 96, yo era la primera vez que tocaba un ordenador. O sea, yo estaba muy nervioso por grabar mi voz y estaba casi tan nervioso porque no entendía cómo manejar el mouse, ¿no? Se movía así el cursor. No sé cuántas horas me tiré allí. No sé si a lo mejor para medio folio me tiré 3 o 4 horas, ¿no? Y lo que pasó a continuación es que eso lo escucha el director de los 40 en ese entonces. Yo ya había conseguido que Juanma me dejara ir de pinche a los 40 de noche a ayudar en lo que fuera, cogía llamadas de teléfono, preparaba cintas, me pasaba allí las noches. Entonces hay un momento en el que Juanma me consigue una reunión con el director de los 40, ya de día, ¿no? Porque todo esto pasaba de noche, ¿no? Si quieres hablamos un poco de cómo era la radio de noche en aquel entonces, porque era bonito, ¿no? Y me siento delante del director y me dice, vamos a ver, ¿tú qué haces aquí? Me he enterado que estás por la noche ahí trabajando. ¿A qué has venido? Yo, pues mira, vengo de Lanzarote y vengo a trabajar aquí. Dice, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué quieres? Digo, no quiero hacer antenas, o sea, yo quiero presentar discos en los 40 principales. Dice, bueno, pues, ¿sabes cómo va? Digo, no tengo ni idea, o sea, porque no hay 40 principales en Lanzarote. Dice, bueno, pues mira, tú te vas a meter. Cuando termines el programa de Juanma a las 3 de la madrugada, te quedas en el estudio y grabas cintas presentando canciones. Grábame solo las intros, no me grabes la canción entera, que si no le tengo que dar yo para adelante a la cinta, ¿no? Y si veo que me gusta, si veo que en algún momento lo haces bien, podemos hablar. Entonces yo lo hago, estoy ya metido en los 40 día y noche. Y un día, los viernes, tenían la costumbre de hacer unas reuniones todos los DJs de la cadena para presentar las novedades y tal. Y sale una compañera, yo estaba por allí por el pasillo, trasteando, y me dice, José, enhorabuena. Digo, ¿qué ha pasado? Me dice, mira, acabamos de tener una reunión y ha dicho el director que empieza un chico nuevo que viene de Lanzarote. No hay muchos aquí, tienes que ser tú. Y así me quedé. Pues así empieza tu carrera ya como DJ. Vamos a entrar en eso. Pero antes aludiste te puedo explicar lo que era la radio, lo que era radio de noche. Y creo que es interesante, ¿no? Porque hoy en día es un medio que, bueno, estamos haciendo aquí podcast un poco para sustituir a la radio. De eso vamos a hablar también después. Pero cuéntanos un poco, sobre todo para la gente joven, cómo era la radio y por qué la radio era tan importante. Pues mira, tenemos que imaginar un mundo pre-redes sociales, ¿no? Y la radio era un generador de contenido que unía a nuestra generación. Por ejemplo, a los amantes del fútbol les unía en torno al fenómeno de la radio deportiva. Pero en el mundo de la cultura pop, de la cultura musical, de la moda adolescente, el medio de comunicación de referencia era la radio, ¿no? Era el prescriptor de lo que molaba y lo que no molaba, ¿no? Y los temas de conversación giraban en torno a esos contenidos o a esa música o a esos grupos que venían de fuera y tal. Pero yo viví una parte de la radio creo que todavía más especial, porque nosotros hacíamos un programa nocturno, empezábamos a las 12 de la noche. Y una de las cosas que más me impactó en una gran ciudad es la soledad, la soledad no deseada, ¿no? La cantidad de gente que vivía en la ciudad sola y se unía en torno a la radio, ¿no? Entonces, a nosotros nos llamaba mucha gente por teléfono. Y nos dábamos cuenta de que nos consideraban amigos. Era una conexión. La gente que te llamaba te hablaba como un amigo, ¿no? Luego tenías de noche
a la gente que trabajaba en seguridad, protegiendo oficinas, y te encontrabas gente súper creativa. Nosotros teníamos un colaborador que era un vigilante y nos hacía imitaciones, luego se hizo famoso, nos hacía imitaciones en la garita. Que llamaban por teléfono. Nos llamaban por que teléfono. Eso fue una gran revolución, porque al principio era, o hace muchos años, era muy locutor, habla y te pone música. Y hubo como una revolución que en Venezuela lo llamaban la radio participativa. Claro. No sé si aquí le decían lo mismo. Sí, la gente llamaba a claro, responder, a contribuir. Ese es uno de los grandes valores que tenía la participación. Nosotros de noche hacíamos contenidos en los que hablábamos con camioneros, con vigilantes de seguridad, con estudiantes, muchísimos estudiantes. Lo normal, un estudiante universitario, es que se ponía la radio y le acompañábamos. Entonces había mucha empatía de decir, bueno, a ver, es la una, si sigues estudiando yo creo que esto te va a animar un poco. Y te le ponías una canción que le subiera un poco la energía. Y teníamos capítulos muy divertidos con los camioneros. De vez en cuando nos llamaba un camionero y decíamos, ¿por dónde vas? Y, voy por la A2, a la altura del kilómetro 35. Digo, venga, le decíamos, mete un buen bocinazo y que se entere todo el mundo, ¿no? Entonces se oía el camionero tirando en el... y se oía otro de enfrente que cruzaba y se saludaban los camioneros en la autovía, ¿no? Era un conector. Bueno, era un conector social, ¿no? Sí. Pre-redes sociales y Sí. cuando Internet todavía era marginal o estaba empezando. Eso es, totalmente. Mira, en este podcast siempre hablamos de dinero. Entonces, explícanos un DJ cómo gana dinero. ¿Esto es porque te pagan un sueldo o haces publicidad o haces product placement? Sí, o sea, netamente en la radio tú tienes un sueldo. Luego el siguiente ingreso... Perdona, ¿esto es un sueldo bueno? Es un buen sueldo. ¿Es sueldo. un sueldo de periodista? ¿Cómo? No, es un sueldo bueno. Es un buen sueldo, sí. En aquel momento, en los años 90, ser DJ en una radio musical estaba muy bien pagado. Para mí fue alucinante. Cuando vi la primera nómina... Pero luego hay un factor multiplicador que son las menciones publicitarias. Tú estás, sobre todo cuando tú cubres una franja importante. La franja publicitaria más importante es la mañana. El morning show y las primeras horas de la mañana es cuando hay más gente escuchando. La noche no es un espacio especialmente publicitario. Las marcas no se vinculaban mucho. Nosotros causamos una pequeña revolución ahí con aquel programa porque quisieron anunciantes, que en aquel momento pues, se podía anunciar tabaco y alcohol. Los anunciantes entendieron que querían estar ahí. Pero cuando haces un programa de la mañana, sobre todo, puedes hacer al día unas 3 o 4 menciones publicitarias que para el anunciante tienen más valor que lo prescriba el locutor que salga en un espacio, en un bloque publicitario como una cuña, ¿no? O sea, para entenderlo, estas publicidades en vivo que hace el locutor. O sea, y ahí hay un pago para la emisora y también un pago para el locutor, que es aparte del sueldo. Hay un pago aparte que está muy bien y que luego te viene en la nómina. En la nómina te viene tu base y tantas menciones que hayas hecho a lo largo del mes y están bien pagadas. En televisión ya no te digo. En televisión, cuando ves que el presentador está prescribiendo, eso está muy, muy bien pagado porque hay un extra de autoridad que se le confiere al propio presentador. Y entonces, pues, cuando te metes, si eres muy buen locutor, ocupas las franjas publicitariamente más atractivas y haces menciones. Eso se paga muy bien. Luego, las radios suelen tener sus departamentos de producción publicitaria y entras dentro un poco de su pool de voces y también cobras por locución publicitaria, que a mí eso me atrajo mucho, muy rápidamente, y de hecho cogí esa vía cuando trabajaba en los 40, inmediatamente me apeteció hacer publicidad y desarrollé esa vía en paralelo hasta el punto en el que después la locución publicitaria me llevaría a dejar la cadena SER 16 años después. Me fui para dedicarme plenamente a la locución publicitaria. La locución publicitaria es otro orden de magnitud. ¿Te acuerdas la primera vez que te llamaron para hacer una locución publicitaria? No sé si me acuerdo de la primera, me acuerdo de la primera importante. O sea, yo las primeras locuciones publicitarias no muy relevantes las hice con Alejo Stivel, con el productor de música que tenía un estudio que se llamaba SK. Pero la primera importante, la primera que me viene a la mente que me impactó mucho fue por el hecho de que yo hablaba gallego y me llamaron para una campaña de Caixa Galicia que protagonizaba Silvia Jato en aquel momento. Silvia Jato era la presentadora de Pasapalabra en aquel momento. Era una presentadora famosa. Y había una de pelo negro, me acuerdo, sí. Sí.
Y ella es gallega también y protagonizaba una campaña nacional. Aquí está la dimensión de por qué yo la recuerdo, ¿no? Era una campaña nacional y dijeron, oye, pues casi mejor llamamos a uno que nos haga el castellano y el gallego a la vez. Y aparezco yo por allí. Esta oportunidad me la da la que luego se convertiría en la primera empleada de Iberian Media. Y creo que nunca dejaré de agradecerle esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta un poco de la dimensión del negocio de la locución publicitaria, porque yo tenía que decir una frase muy pequeñita al principio, que era algo así como nómina Caixa Galicia ahora con no sé qué, no sé cuántos interés, Caixa Galicia, cosas así. Termino enseguida. Y salgo, me estaban esperando en producción y me dicen, bueno, José, pues mira, estos son 2 spots nacionales, 2 spots gallegos y tal. Bueno, por darte dimensiones, aquella suma a lo mejor eran unos 1.600, unos 1.800 euros. Estoy hablando de principios de los 2000, más o menos, ¿no? Más o menos por ahí. Y me causó un impacto enorme aquella cantidad de dinero por el equivalente. Yo en aquel momento todavía asociaba trabajo o valor de trabajo a horas invertidas. Claro, y esto lo hiciste muy rápido. Sí, pero porque me estaban pagando derechos y eso en mi cabeza todavía no había adquirido la dimensión que era, ¿no? Y me estaba esperando, esto era en la zona de ventas, me estaba esperando abajo uno de mis mejores amigos para comer. Y él sabía que yo estaba haciendo mi primera grabación nacional y me estaba esperando. Él también era locutor, es locutor. Y me ve salir con una cara, salgo con la cara, no sé qué debió ver, y me dice, ¿qué ha pasado? Que ha sido un desastre. Y me dice, no, digo, ha ido bien, me han dicho que bien, que ok. Dice, ¿qué te pasa? Y yo estaba muy impactado por aquella cantidad económica en aquellos años. Me impresionó muy, me acordé mucho de mi padre, de la historia de migración de mi padre. Me acuerdo mucho me vino a la mente cómo mi padre me contaba que él era carpintero de obra, entonces ellos hacían encofrados y tenían que sacar una capa de varios centímetros de nieve todas las mañanas para el frío que pasó y nunca mi padre juntó ese dinero en un mes, nunca, en ninguna. Y yo lo había juntado en media hora y me hizo sentir muy mal. Luego me acostumbré y me fue bien, ¿no? Pero aquella grabación fue muy impactante. Sí. Bueno, parece que es un negocio relevante, ¿no? Lo de poner voces. Yo creo que hay también un tema de que se reconocen las voces. Entonces te quería pedir, haznos una publicidad que sea más o menos conocida, a ver si la gente reconoce tu voz. ¿Qué nos puedes compartir? Mira, en conexión aquí, no sé si fue ayer o anteayer, hice una conexión. Ahora mismo está en televisión CaixaBank, que en las últimas campañas le pongo yo la voz. ¿Quieres oír cómo...? Sí, que quiero que la gente reconozca tu voz. Bueno, pues mira, ahora bueno, no te voy a hacer lo típico de La Sexta, que soy la voz de La Sexta también, ¿no? En La Sexta y tal. Voy a buscar el texto de CaixaBank. Mira. Bueno, un precedente es un banco, ¿no? Tienes que sonar confiable, ¿no? El trabajo de la voz, o sea, una de las cosas más atractivas de la voz publicitaria es que tú no eres José, tú eres la marca y eres su voz, ¿no? Entonces, el primer planteamiento que te haces es ¿cómo suena CaixaBank? ¿Tú qué dirías si me tuvieras que dar briefing? Sí, tiene que ser serio, confiable, empático. Muy bien, de briefing. Más o menos Se así, nota, ¿no? que te dedicas a esto, ¿verdad? Entonces, y luego como locutor cuando ves el texto, tienes que entender tienes que preentender tú, tienes que interpretar, por eso se llama interpretar, tienes que interpretar o entender qué tiene que entender. Si tú eres un cliente potencial de CaixaBank, yo me tengo que preguntar qué tienes que entender y enfatizar eso, ¿no? Entonces, seguramente esta campaña lo que te dice es que no te van a subir el precio de tus seguros durante 3 años. Entonces, vamos a marcar eso un poco y siguiendo tu briefing sería algo parecido a esto, ¿no? En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Está buenísimo porque te escucho y no sé si he visto el anuncio,
pero Sí, lo debo haber escuchado porque me lleva el anuncio. Pero habitual es, pero tú no hablas así, pero tú no hablas así por la calle. No, pero es también hay un tema de la rapidez con la cual hablas, o no es solo el tono, ¿no? También es la velocidad. Mira, muy interesante. Es que luego tiene que caber. El problema de la publicidad es que son formatos de 10, 15, 20, 25 segundos y todo esto tienes que meterlo en ese tiempo. Estamos hablando ya de la publicidad, pero antes de seguir con eso, un pequeño inciso antes de dejar la radio. Dijiste al principio, y es verdad, ¿no?, que la radio era un gran medio. Sin embargo, parece que en los últimos años, o ya desde hace bastante, se ha ido como decafeinando, perdiendo relevancia, un poco igual que los medios impresos. ¿Cuál es tu interpretación de todo esto? Mira, no hace mucho salió un estudio bastante largo de 2 décadas de AIMC, de la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación, que dice esto. Dice, mira, la penetración de la radio sigue siendo enorme, todo el mundo tenemos, tú llegas al coche, tienes, ¿no? Sin embargo, ha bajado mucho en los últimos 20 años el tiempo de escucha y la relevancia, esto ya es más valorativo, pero es evidente que ya no marca el tempo de la sociedad, ¿no? La radio, aunque sigue ahí y tiene su propio valor, ¿no? Yo viví el momento en el que llegaron, te voy a hablar de la radio musical, que es en la que yo tengo experiencia. Yo viví el momento en el que llegaron los nuevos medios de distribución digital. Yo viví el momento de Napster, viví el momento MP3, viví el momento iPod, los millones de reproductores de MP3 que podías comprarte en una tienda electrónica. Y la radio se deslumbró, ¿no? Con las luces largas de la distribución digital, la radio estuvo unos años colapsada, no entendiendo muy bien por dónde le venía, ¿no? Y cuando empezó a moverse, desde mi perspectiva, empezó a moverse en el sentido de imitar lo que nos proporcionaba primero iTunes o Napster y luego lo que nos proporcionaron las plataformas de streaming, que es despersonalización. A ti Spotify te hace una recomendación, pero no sabes muy bien cómo, ¿no? Y yo creo que se desconectó de la esencia y de la propuesta de valor muy diferencial que tiene el medio, ¿no? Hablabas de las llamadas, de la bidireccionalidad, de hacerme participar, de sentirme parte de un contenido. Esto cada vez disminuyó más. Hablamos del directo. El directo es insustituible. Está pasando ahora. Yo ahora mismo estoy en Madrid y hace un calor. Oye, que está pasando. Esto es ahora, ¿no? Ese sentido de directo de alguna manera se ha perdido y en el mundo de hoy se ha quedado relegado un poco a los acontecimientos deportivos, ¿no? La prescripción. Empezamos a volvernos locos, yo eso lo viví en primera persona, haciendo call-outs que le llamaban, o poniendo grupos de interés en un hotel a escuchar canciones, a valorar, tenían un joystick y empezaban a valorar cuánto le gustaba un estribillo. Empezamos a perder el poder de que tenían los disc jockeys de presentarte algo que sabotearía los algoritmos de Spotify, ¿no? O de YouTube Music. Autenticidad. Y decirte, oye, acabo de descubrir este temazo, me tiene completamente loco y quiero compartirlo contigo. Contenido de entretenimiento. Cada vez nos decían, oye, habla menos. Luego, pon 2 canciones seguidas. Luego, pon 3 canciones seguidas. Luego, solo habla 15 segundos cada media hora. Parécete lo más posible a un MP3. Y nosotros sentíamos que era lo contrario. Era, oye, yo entiendo que el consumidor va a querer consumir música sin ningún tipo de despiste en un momento y en otro momento va a querer conectar con algo que está pasando ahora mismo, con una persona que le está entreteniendo, que está hablando con él. Entonces, estos son los componentes de la relevancia que obviamente pues ya no tenemos, ¿no? Y la radio entonces queda así, ¿no? Y yo creo que ahora encima con los podcasts, porque ahora inclusive toda la parte de contenido viene bajo demanda, peor todavía. Sí. Pero bueno, a ver si todavía se puede reinventar. Vamos a cambiar un poco de tema. Yo te conocí a ti en un entorno de negocio, ¿no? Trabajando en cosas de tu empresa actual. Entonces, claro, te hemos dejado pasando de locutor, un poco autónomo, a dedicarte más a la publicidad. ¿En qué momento deja de ser un autónomo y empieza a ser un emprendedor, un empresario? Porque no es un salto evidente, ¿no? Uno pensaría que te podías haber pasado toda la vida siendo locutor y cobrando por tus trabajos. Mira, yo tengo un recuerdo cuando llegué a Madrid y visité por primera vez el Faro de Madrid, no sé si lo conoces, en Moncloa,
que subes en un ascensor y tienes una vista panorámica y es un espacio diáfano. Yo ahí pensé, si un día tuviera muchísima pasta, me compraría esto para montar aquí un estudio de radio, ¿no? Mira, yo tengo un momento impactante, que es esa unidad móvil de la Radio Autonómica Gallega, y para mí el impacto asociado a mi necesidad de emprender, esto te va a sonar muy obvio, seguramente mucha más gente te lo ha dicho, pero fue conocer a Steve Jobs, esta es la verdad. O sea, mi socio cuando le llamo por teléfono en el iPhone, la foto que sale es la portada del libro de Walter Isaacson de la biografía de Steve Jobs, ¿no? Porque no sé si compré 10 y los regalé a todo el mundo, ¿no? A mí me impactó muy profundamente que él validara lo que yo hacía y que a mí me generaba complejo, que era seguir mi instinto y mi pasión. Y yo eso lo hacía inconscientemente, pero todo mi entorno me decía que no era así, que tú tenías que tener una carrera universitaria, hacer un máster. Y yo siempre sorteaba todo eso yendo directamente a lo que me apasionaba y a lo que intuía que tenía que hacer, ¿no? Por eso, con 19 años, yo era la persona más joven en la cadena SER, a nivel nacional. Y la visión de Steve Jobs de que sigas tu instinto y tu pasión y que de alguna manera en el futuro podrás conectar los puntos, me cambió el mindset completamente. Y la segunda visión de Steve Jobs que me cambió la vida fue cuando él decía que lo que ves en el mundo ha sido construido por gente que no es necesariamente más inteligente que tú, pero que lo ha hecho. Y esas dos cosas me dieron el empuje para empezar a armar una compañía con las personas adecuadas. Y ahí fue cuando yo doblaba a Claudio Serrano, mi socio. Él es la voz en España de Christian Bale, es la voz de Batman, es la voz de Ant-Man. Bueno, yo creo que es el actor de doblaje más conocido en España. Y yo le doblaba a él, porque cuando hacíamos Carrefour, él hacía el castellano y yo iba detrás y le hacía el gallego. Y en muchas interacciones con él, en tiempos de espera, ahí en el sofá, hablábamos de la posibilidad de montar algo, ¿no? Y entonces, entre que yo quería hacer algo y encontré a las personas adecuadas, armamos en 2014 Iberian Media. ¿Y esto qué es Iberian Media? Porque claro, aquí estamos en un estudio, pero esto no es solo este estudio, esto es un negocio Sí. interesante, ¿no? Que yo he conocido en el trabajo que hemos hecho. Sí. Cuéntale un poco a la audiencia esto qué es. Bueno, Iberian Media son unos estudios de implementación de comunicación publicitaria y comercial. Aquí se crean assets de comunicación para marcas. Tú, cuando te levantas por la mañana, no sé si eres consciente de la cantidad de impactos audiovisuales que tienes desde que a lo mejor te despiertas con la radio y suenan cuñas, o enciendes la tele, hay anuncios, o abres LinkedIn y te sale un vídeo. O sea, vivimos en un mundo audiovisual e Iberian Media se encarga de la parte de la implementación, ejecuta esos assets. Nosotros comenzamos por motivos obvios con locuciones, nos hemos hecho muy fuertes a nivel internacional. A día de hoy sigue siendo nuestro principal activo. Solucionamos problemas de búsqueda, selección y grabación de voces a escala global. A veces actuamos en campañas que simultáneamente se activan en 35 mercados, con 35 idiomas diferentes. Para eso necesitamos muy buenos equipos, muy buena tecnología, muy buena organización operacional. Y después seguimos evolucionando hacia el vídeo. Por ejemplo, es casi inconcebible, tú te has rendido, es casi imposible ya imaginar el audio solo audio, ¿no? Está súper demostrado que tiene muchísimo más engagement un podcast que se pueda ver. La gente quiere ver. Sí, yo no lo entiendo porque me quieren ver a mí la cara y verte a ti. Yo sigo recomendando a la gente que lo escuche en Spotify en solo audio. Pero... Pues de alguna forma ayuda, de alguna manera ayuda. Es verdad que complementa la comunicación, sí. Ver la gestualidad. Bueno, pues el vídeo está muy presente y nosotros lo encargamos. Nuestro posicionamiento es hacerlo de una manera muy ágil. Siempre en el mundo audiovisual vamos con prisa. Hacerlo muy ágil, hacerlo muy eficiente, hacerlo muy seguro y hacerlo muy confiable. Por ejemplo, gracias a la tecnología, ahora un cliente esté donde esté, puede supervisar
qué está pasando con su asset de comunicación. Históricamente, la producción ha sido un poco una caja negra para los directivos de comunicación o de marketing de las marcas. Es una cosa que pasa ahí, que lo hacen unos tíos con unas máquinas raras y muy pegado ya a la campana me llega y tengo que darle el ok o no. No, nosotros queremos involucrar al cliente en todas las fases. Yo creo que hay algo interesante que hay que mencionar aquí, que es este cambio de paradigma, ¿no? Que uno piensa inicialmente que la producción audiovisual antes era muy compleja, requeriría mucho tiempo, pero ahora es más ágil y se puede hacer para cosas, no tiene que ser un podcast súper producido, o sea, hay oportunidades de comunicación audiovisual mucho más sencillas. Sí, hay veces que te tienes que resolver problemas de implementación audiovisual en cuestión de una semana, porque también las estrategias de las marcas son mucho más ágiles, porque ellos ya leen el mercado en fracciones de horas. Entonces, pues nos ha pasado en ocasiones que una marca detecta que le interesa activar una campaña para un determinado producto en verano que no tenía previsto, pero está monitorizando cómo se mueve la competencia, está escuchando, está haciendo social listening, que se llama, y dice, hay que activar una campaña y necesitamos 3 spots para TikTok e Instagram en 5 días. Y hay que hacerlo, y sucede. ¿Me puedes contar un proyecto chulo que habéis hecho últimamente? Pues mira, un poco yo lo conecto con lo que te comentaba antes. Nosotros mismos a veces nos quedamos impactados de cómo nuestra propuesta de valor, de aplicar mucha tecnología, mucha excelencia operacional, puede conseguir que en menos de un mes seamos capaces de adaptar campañas enteras para un cliente como YouTube Music, en más de 30 mercados en el plazo de un mes. La dimensión de la complejidad de hacer algo así a nosotros mismos nos parece a veces alucinante que hayamos sido capaces de llegar a eso, ¿no? Y luego las implementaciones que nos están haciendo más ilusión ahora es cuando se implica cierto storytelling un poco más elevado, llegando incluso a la ficción, y las marcas se involucran como un actor un poco más secundario, ¿no? Un poco para capturar la atención y cierta confianza hacia la marca de una manera más, no sé si decirte si la palabra es legítima, pero sí más auténtica. El branded content. Sí, pero a un nivel, nosotros queremos llevarlo a un nivel en el que el contenido sea muy potente. Entonces, hemos desarrollado una película que se llama Birdie, que ahora mismo está siendo preseleccionada en un montón de festivales de ficción. Y estamos desarrollando un proyecto para una marca muy destacada de moda. Y en noviembre saldrá la peli. Y bueno, pues es muy emocionante. Es muy emocionante ser capaces de concentrarse en una historia que emocionalmente sea muy interesante y que la marca ocupe un lugar, pero sin molestar, que es un poco lo que se pide ahora en la publi, ¿no? ¿Y qué tan grande es este negocio? Danos unas magnitudes. ¿Hablas de Iberia Media? Sí. Iberia Media terminó 2022 cercano a los 5 millones de facturación. Hemos invertido muy, muy fuerte en tecnología. Nosotros desarrollamos nuestro propio ERP, que es transversal y tiene que funcionar de manera muy fluida en las diferentes ubicaciones de Iberia Media, en Barcelona, en Lisboa, en Oporto y en Buenos Aires, también por supuesto en Madrid. Hemos terminado con un EBITDA el año pasado del 30 y muchos por ciento, cercano al 40%. O sea, los márgenes son buenos si eres muy eficiente. Se te puede ir pronto la mano y el negocio audiovisual se puede convertir en una bomba de relojería, pero con una organización... Nosotros tenemos una organización muy peculiar, y es que le entregamos valor al cliente desde el creator. Nosotros no tenemos técnicos, nosotros tenemos creadores. Para nosotros una persona que maneja un aparato de edición de sonido o un software de edición de vídeo es co-creador de esa obra audiovisual. Muchas veces su aportación es capital, es muy importante. Y nosotros establecemos unos sistemas, una organización interna que conecta al cliente directamente con el creator. Todos nuestros creators tienen que tener la capacidad de mantener una conversación que aporte valor al cliente en el acto. Por eso, por lo que te hablaba de la supervisión, siempre están conectados. Entonces el cliente recibe valor muy pronto. No hay una persona en medio que dice, pues espera que te lo pregunto. No.
Y eso, bueno, eso requiere cierta organización. Nuestros creators tienen que documentar todo, el ERP tiene que recoger toda la información, pero luego el cliente obtiene muchísima agilidad y nosotros al mismo tiempo conseguimos muchas eficiencias, ¿no? Sí, esto que tú dices no es banal, ¿no? Porque es un sector donde sucede muy a menudo que los proyectos se van de plazo, se van de precio, el cliente no tiene visibilidad. Entonces, de cierta manera, tu propuesta de valor es esta, ¿no? Mucha eficiencia Sí. y lo logras poniendo a los creadores en contacto con el cliente. Pues mira, aquí te voy a hacer un challenge, Sí. un poco, ¿no? O sea, yo entiendo todo lo que tú dices y es un negocio relevante de 5 millones con muy buenos EBITDA. Pero tú estás en una parte del proceso creativo que tiene muchas fases, o sea, conceptualización, generación de la idea, hacer los scripts, buscar los actores. Tú estás más en la producción y postproducción. Tú eres un eslabón en esa cadena. ¿Esto no tendría sentido que venga un gran grupo de comunicación y te compre con ya el... O sea, ¿este es el objetivo final? ¿O tú ves tu empresa creciendo aguas arriba hacia otras partes del proceso creativo o te ves expandiéndote geográficamente? A ver, O sea, ¿hacia dónde va esta empresa y cómo? Lo que comentas de que nosotros somos un eslabón es verdad. Es un eslabón que históricamente estaba al final de la cadena de valor del marketing y de la comunicación. Luego siempre llegábamos a la productora y a la postproductora con prisas, ¿no? y mal de pasta. Esto ha sucedido históricamente. Ahora que vivimos en un mundo audiovisual donde los plazos se han acortado muchísimo, yo creo que la producción y la postproducción ha ganado relevancia. De hecho, hay ocasiones en las que una marca piensa primero ya en el asset de comunicación, ¿no? Por ejemplo, nos acaba de pasar ahora que una marca tenía muchísima prisa por hacer un post-pack con una promoción muy concreta que tenía que lanzar pronto, entonces la marca piensa primero en el asset y luego viene la idea Sí, te dicen, yo quiero hacer un vídeo que me ayude a comunicar tal cosa. Exacto, necesito un vídeo. Y la esencia es el vídeo. Exacto. Más que la creatividad. Entonces, que después se genera. Okay. Entonces, tanto los grupos de publicidad como los grupos de comunicación están dando pasos hacia la implementación porque quieren tener controlada esa parte que cada vez más es más importante. Nosotros, por nuestra parte, tenemos un roadmap. Nosotros no tenemos ningún tipo de financiación, tenemos cero apalancamiento bancario y con estos márgenes que logramos tenemos un plan de crecimiento, partiendo de que el negocio es sostenible, tenemos un plan de crecimiento muy ambicioso, pero bueno, con nuestros propios recursos. O sea, si tú eres un consultor a gran escala, si tú ves la foto grande y dices, bueno, José, si yo te creo, pero veo un poco a dónde vas a poder llegar con tus propios recursos. Nosotros también lo tenemos en mente. Entonces, es curioso que está habiendo un par de conversaciones en línea con esto, ¿no? Con terceras partes, ¿no? Si tiene sentido integrarse en un grupo que con capital y con infraestructura internacional nos ayude a empujar la ambición, tendrá sentido. Pero siempre en términos de que los planes de crecimiento que tenemos y el plan de posicionamiento que queremos alcanzar en el mundo de la comunicación audiovisual se le empuje. Si no se le empuja, si nos cambian demasiado o quieren darle otra perspectiva, no tendría sentido. Si empujan nuestra ambición, pues yo creo que sí. Ok. Bueno, a ver, porque a veces vienen estos grupos y te ponen aquí varios millones en la mesa. Es difícil y la integración en grupo de comunicación es complicada. Muchas de las empresas de branding parecidas a la que yo trabajé muchos años y era accionista fueron adquiridas por grupo de comunicación y fue un desastre de integración. ¿Y el problema es el capital o el problema es integrar equipos? Cultura, se disuelven. Mira, yo tuve uno en el podcast hace bastante que me dijo, cuando tú vendes tu empresa, mi Miguel Arias, que bueno, de Carto y ahora trabaja en Cafón, estuvo en Guaira, él decía, cuando tú vendes tu empresa, le cae un rayo vengador a la empresa y se queda todo el mundo zombie. Wow. Entonces, pero bueno. A mí no me gustaría que pasara eso. Mi visión es a lo mejor muy fantástica, porque bueno, no me ha sucedido. No nos mueve esto que dices, recibir millones. No nos mueve mucho eso porque yo creo que estamos montados en un buen negocio que en lo personal nos garantiza una vida normal como la que tenemos los fundadores de esta compañía. Estamos suficientemente a gusto con la vida que tenemos, ¿no? Y yo he tenido una conversación a veces con compañeros o con socios
de, oye, si esto pasa, por favor, rescatadme de la playa en la que me tengan secuestrado a los 15 días. Para montar otro, ¿no? Montemos otra cosa. Así es. Oye, antes de dejarte ir, unas preguntas personales quiero hacerte. Si tú reflexionas o te acuerdas de cuando estabas en Lanzarote, que lo pasaste muy por encima, pero una situación difícil. Tu padre gallego, tuviste que emigrar a Lanzarote, que era un sitio remoto, a ocuparos 24/7 de un apart-hotel. Muy de puntilla pasaste, pero no es una situación fácil. Si tú piensas en esos inicios y piensas lo que tienes ahora, esta compañía, estos estudios, tu reconocimiento como locutor, ¿tú pensabas que ibas a llegar tan lejos? Me quiero alejar de la mística del secreto y los poderes de la visualización, porque no funciona así. Bueno, pero uno sabe, o sea, yo cuando era joven pensaba en lo que iba a hacer. Y hoy en día digo, oye, estoy aquí, ¿esto se corresponde con lo que pensabas de ti mismo o no? Alejándonos de la mística del secreto, muchísimas de las cosas que me han pasado, que se pueden considerar relevantes o grandes, las había imaginado, pero además nítidamente. Nosotros en el apart-hotel teníamos el apart-hotel más pequeño y más escondido porque éramos el personal, ¿no? Mi habitación, pues no la he vuelto a ver, pero estoy seguro de que si la veo me impactaría lo pequeñita que era, y estaba en un bajo, casi no tenía ventanas y tal. Y yo ahí imaginaba cosas muy, muy lejos de ese entorno que luego me han pasado exactamente como las había imaginado. Yo me imaginé perfectamente cómo entraba en una sala de doblaje grande y un director interactuaba conmigo, y ha pasado. Yo imaginé que me entregaba un premio en un gran teatro, y sucedió en el año 2019 que me presento por hacer el tonto a la categoría más importante de los premios que entrega la Asociación de Voiceover de Estados Unidos. Se preselecciona mi candidatura, me voy a Los Ángeles, a los estudios Warner Bros. Y gano el premio. Y bajo la escalinata con toda la gente aplaudiendo, con un anuncio de Porsche en la pantalla, con mi voz sonando en el Teatro Warner, dentro de los estudios Warner. Y mi sensación era, es que esto lo he visto. Yo hacía logotipos en trozos de sábana con una regla y un rotulador de mis primeras marcas, y con eso tapaba el tocadiscos con mis propios logotipos. Yo me imaginé Iberian Media. Y bueno, yo me imaginaba un edificio en la Castellana. Ahí no hemos llegado, pero también lo vi. Entonces, lo que quiero decir, a donde te quiero llevar el tema de la visualización, es que no creo que la visualización te traiga cosas grandes, pero es valioso cuando tienes una ambición grande visualizarla, porque creo que te ayuda bastante a alinearte tú mismo con lo que quieres conseguir, y además tú luego esto se lo puedes contar a tu equipo. Yo a veces creo que he llegado a ser como un proyector humano, ¿no? Que le está contando una película que no existe, pero la proyecto en la pared a mis socios o a mis compañeros y digo, yo veo un 2026 en el que tendremos una oficina en Nueva York, y de alguna manera consigo con esta visualización que mi entorno vea la misma peli, pero es una visualización, no tiene más. Sí. Yo creo que hay un red thread en tu historia, que es la determinación. Y tú explícitamente creo que lo dices, ¿no? O sea, yo veo y yo vi que hacia allá iba y hacia ahí fue, ¿no? Sí. Y yo quería entrar a los 40 principales y ahí me presenté. Y yo quería hacer radio y me fui a la radio Lanzarote. Sin embargo, me imagino que habrá habido momentos duros, momentos de duda. ¿O siempre has estado seguro de hacia dónde ibas y el camino ha sido una montaña ascendente? Momentos de duda ninguno. Yo estoy convencido de que el mundo conspira a tu favor cuando tienes la determinación de ir a algún lugar. Y la historia de mi vida es que ha sido muy fácil. Básicamente he declarado lo que quería y el mundo se ha hecho a un lado. Yo lo he vivido así. Dificultades. Yo me acuerdo en alguna conversación con mi padre que me decía, hijo, yo he pasado noches sin dormir en Lanzarote pensando en lo mal que lo estarías pasando, o en las noches que tú también pasarías sin dormir. Yo le decía, papá, sí, seguro que ha pasado, pero no me acuerdo. Yo tengo muy mala memoria y con las malas experiencias
tengo una capacidad alucinante, yo no sé si es suerte o no, lo olvido, lo machaco. El pasado lo machaco precisamente porque estoy muchísimo más tiempo en el futuro. Debería estar más en el presente, pero estoy imaginando siempre el futuro. Lo que me pasa a mí con los problemas o con las dificultades es que estoy muy orientado a aprender de ellas. Y desde hace algún tiempo tengo la costumbre de pensar, los problemas son inevitables, las dificultades son inevitables. He adquirido la costumbre, después de leer algunos libros, de concentrarme en si este problema es lo suficientemente grande. O sea, los problemas van a venir, pero el problema que estoy afrontando ahora tiene la dimensión suficiente para que esto nos permita avanzar. Si esto fuera judo, voy a cambiar de cinturón con esto. Me van a cambiar el cinturón, porque creo que está demostrado, alguna parte lo he escuchado, que cuando te cambian el cinturón en un arte marcial, nuestro cerebro desarrolla nuevas habilidades que no sabíamos que teníamos, ¿no? Entonces, los problemas, como son inevitables, prefiero asumirlos así. Dificultades seguramente las he pasado enfermedades, por trabajar a veces mucho, derivadas del estrés crónico. A nosotros nos timaron unos desarrolladores por valor de decenas de miles de euros. Tuvimos una contable, que a veces no le da suficiente importancia a la contabilidad en una empresa, que casi nos tumba la empresa entera. Hemos tenido problemas con socios, hemos estado en un juzgado defendiendo una cosa indefendible, pero nos ha pasado de todo. Pero de alguna manera eso nos permitió pasar a la siguiente fase, ¿no? Lo vivo así. Muy bien, entendido. José, muchísimas gracias por estar en el podcast. Gracias a ti. Y por abrirnos los estudios de Iberian Media. Estás invitado siempre que quieras. Muy bien. En las notas del podcast dejaremos el enlace por si alguien necesita vuestros servicios os contacte. Muy bien, gracias. Para terminar, tú indudablemente has tenido éxito. ¿Tú crees que ese éxito se ha debido a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Como te dije que yo era oyente de tu programa, me he pasado unas cuantas horas en el coche pensando en esto, porque te oigo en el coche y digo, ¿y yo qué contestaría a esta pregunta, ¿no? Estoy en un proceso, porque soy una persona muy, muy dada al control, y estoy en un proceso de aprender. No sé a quién le escuché, a Ravikant, creo que decía que no te tomes muy en serio porque no eres más que un mono con un plan, ¿no? Y es difícil de asimilar para una persona orientada al control que en realidad tienes muy poco sobre las cosas que te pasan, que hay mucho azar. Y he echado la vista atrás y yo creo que te diría que en ese blend de suerte, talento o trabajo duro, el 50% es un tipo de suerte sobre el que tú no tienes ningún control. Desde nacer en un país desarrollado, nacer en el seno de una familia que te quiere, tener acceso a una educación, estar sano, no tener ningún impedimento físico o intelectual, en mi caso muy evidente. Yo no tengo ninguna capacidad sobre eso, que mis padres me apoyaran, que mis padres emigraran 2 veces para proporcionarme un mínimo poder de desarrollarme a un nivel que ellos no pudieron, que no llegaron. Yo ahí no tengo nada que ver. Te diría que hay otro 25% de, otra vez, suerte, pero en la que ya tienes algún tipo de influencia. Esa suerte te tiene que pillar haciendo cosas. Y yo eso lo conecto con el trabajo duro. Yo creo que, y con el talento. Si tú dejas, como decía Jobs, ¿no? Tú sigue tu instinto y tu pasión. Y tú trabajarás como un animal, pero no serás consciente. Históricamente, todo mi entorno, yo creo que nos ha pasado a todos, te dicen, trabajas demasiado. Para ti, no, tú estás haciendo lo que te gusta. Han pasado 12 horas. Pues mira, no me he dado cuenta. Estoy cansadísimo, me voy a dormir, pero no tengo la sensación de haber trabajado duro. He estado siguiendo un poco lo que me dicta mi talento, haciendo cosas y te viene esa buena suerte. Yo, para entrar en los 40, no llamé a 20 emisoras. Toqué la puerta a una. Para hacer mi primera grabación publicitaria no mandé 200 demos, mandé 20. Y me llamaron de una. Yo con 23 años no había trabajado duro y sin embargo ya hacía publicidad y hacía un morning show en los 40 principales. Y para terminar con el tema del talento. El talento yo creo que es muy peligroso. No creo que haya un talento universal que te dé el éxito y si te lo da, te va a costar muchísimo mantenerlo. Lo que yo haría con el talento es entender muy bien el que tengo, seguir haciendo cosas para que me venga esa suerte sobre la que tengo alguna influencia y concentrarme en los que no tengo. Yo, a priori,
para montar una empresa no tengo prácticamente ninguno de los talentos requeridos. Pero sí que me he dedicado, sí que he trabajado en buscar a las personas que complementen esos talentos en muchas áreas, que menos mal que los he encontrado y he tenido esa suerte también, ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poco, no sé si ha ido un poco larga, Joseph, pero por resumir un poco habrá un montón de cosas que te pasen sobre las que no tienes ninguna influencia, otras pocas sí, habrá serendipia, te pasarán cosas que te vendrán bien, concéntrate en lo que haces bien y rodéate de personas que complementen lo que no haces bien. Esto es un poco la fórmula a la que yo he creído llegar.